Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Paso con Javier Guillén. En el día de hoy realizaremos mi versión especial del culán. Vais a ver qué sencillo es. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a realizar el cremoso fondente de nuestro culán. Cogemos nuestra leche, nata, y colocamos a hervir. Mientras tanto, yema de huevo y azúcar. Tened precaución en este paso porque siempre que mezclemos yema con azúcar hay que mezclarlo. Si lo dejamos sin mezclar, el azúcar puede quemar el huevo. Entonces siempre mezclamos bien. Una vez que hierva, lo colocaremos encima de esta mezcla de yemas y azúcar y lo volveremos al fuego a 82 grados. Tened precaución, si es más de 82 va a coger sabor de huevo. Si está por debajo de 82 va a ser demasiado líquido. Si no tenéis termómetro, no os preocupéis, cuando empiezan a par, cuando empieza a coger cuerpo. Entonces, normalmente si el huevo está temperado, en el momento que le echamos el líquido encima, va a llegar casi a 82 grados. Así que no os preocupéis, si lo volvemos al fuego, un fuego bajito para que no se nos queme. Entonces, cuando hierve, detenemos el fuego y vertemos sobre las yemas y el azúcar. Volvemos al fuego nuevamente. Fuego bajo, si no se nos puede quemar, no lo olvidéis. Tened cuidado que no queremos tortilla, queremos un cremoso. Si nos pasamos va a saber a huevo. Bueno, pues una vez que nuestra crema ya la tenemos, vertemos sobre el chocolate. Mezclamos bien. Ahora con la ayuda del Turmix. Una vez que le pasamos el Turmix, mezclamos bien. Ahora con la ayuda de una manga, lo guardamos en la manga y con un molde introducimos la crema que posteriormente congelaremos. Esto será la parte interna de nuestro postre culán. Esto una vez congelado lo pondremos dentro de la masa y tendremos una masa líquida. Rellenamos. Golpeamos bien para que se extienda nuestro molde. Y una vez que lo tenemos, lo congelaremos. Bueno, pues ahora vamos con nuestra masa de culán. También una receta muy sencilla. Para comenzar, introducimos en la batidora los huevos y el azúcar. Y los ponemos a batir. Ligeramente, si lo batimos demasiado tendremos un culán demasiado esponjoso. Y también lo bueno de un culán es que sea cremoso. Con lo cual, simplemente batir ligeramente mientras mezclamos la mantequilla con el chocolate. Mantequilla común, derretida. Mezclamos más o menos 45-50 grados. Con que estén los dos productos derretidos, los mezclamos y tan sencillo. Ya están bien mezclados y mezclamos poco a poco. Lo bueno de esta receta es que se puede hacer al momento
la pondremos en los moldes, se puede congelar, se puede usar cuando queramos. Mezclamos bien. Y para finalizar, la harina. Obviamente tamizada. Así evitaremos también los grumos. Mezclamos bien, que no encontremos ningún grumo. Continuamos introduciendo harina. Y acabamos con toda la harina. Ya está bien mezclado. Con la ayuda de una manga introducimos nuestra mezcla. Fijaos qué brillo tiene. Aquí tenemos nuestros aros. Pueden ser cilíndricos, cuadrados, como queráis. Lo importante siempre es poner papel abajo y en el lateral. Entonces ahora, con la ayuda de la manga, introducimos 1/3 del molde. Repito otra vez de nuevo. 1/3 del molde. Ahora vamos al congelador a buscar nuestros corazones de interiores. Si recordáis, hemos congelado la crema. Esta crema, una vez que la introducimos y la horneamos, quedará líquida. Introducimos en el interior. Y cerramos. Ahora al horno. Lo pondremos a 190 grados unos 6-7 minutos. Así que al horno. Bueno chicos, recordad que hemos puesto el culán en el horno, han pasado 9 minutos y ya ha pitado. Vamos a por él. Aquí los tenemos preparados. Ahora con un cuchillo ayudamos para sacar los bordes. Levantamos, le quitamos el papel y ahora es el momento de la sorpresa. Aquí tenemos nuestro culán con el chocolate derretido. Esto ha sido todo por hoy. Aquí tenemos nuestro postre culán. Gracias por todo, gracias por asistir un día más a nuestro canal de YouTube, nuestro programa Paso a Paso con Javier Guillén. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola amigos, ¿cómo estáis? En el día de hoy les presentaré... No. En el día de hoy les presentaré una de mis creaciones, el culán. Una receta, vamos para atrás. Hola amigos, ¿cómo estáis? En el día de hoy no, bienvenidos. En el día de hoy realizaremos una vuelta para atrás.